El silencio de los inocentes, The Silence of the Lambs, es un thriller psicológico estrenado en 1991, dirigido por Jonathan Demme y basado en la novela homónima de Thomas Harris. La historia se centra en Clarice Starling, Jodie Foster, una joven y ambiciosa estudiante de la Academia del FBI. Starling es reclutada por Jack Crawford, Scott Glenn, el jefe de la División de Ciencias del Comportamiento del FBI, para entrevistar a un prisionero, el Dr. Hannibal Lecter, Anthony Hopkins, un brillante psiquiatra y asesino en serie caníbal que se encuentra en una prisión de máxima seguridad. El objetivo de la misión es obtener información sobre otro asesino en serie, Buffalo Bill, Ted Levine, que ha estado secuestrando y asesinando mujeres jóvenes. Crawford espera que Lecter, a través de su capacidad de empatía, pueda proporcionar una visión sobre la psicología de Buffalo Bill y ayudar a atraparlo. Durante las entrevistas con Lecter, se establece un extraño vínculo entre él y Starling. Lecter proporciona pistas crípticas sobre Buffalo Bill, pero también desafía a Starling a explorar su propia psicología y traumas pasados. La película culmina en una tensa búsqueda de Buffalo Bill, con Starling demostrando su valentía y habilidad para resolver el caso. El silencio de los inocentes es famoso por sus actuaciones estelares, particularmente la de Anthony Hopkins como el espeluznante Dr. Lecter, y por su representación inquietante de la mente de un asesino en serie. La película recibió varios premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Hopkins, y Mejor Actriz, Foster. El silencio de los inocentes es una película que no solo revolucionó el género del thriller psicológico, sino que también se instaló como un hito cultural, gracias a sus notables actuaciones, su guión inteligente y su estilizada dirección. En el corazón de la película se encuentran dos actuaciones excepcionales. Anthony Hopkins, a pesar de su tiempo relativamente corto en pantalla, crea un personaje profundamente inquietante y carismático en Hannibal Lecter. Su actuación, tan precisa y fría como el propio personaje, eleva la película a otro nivel. Jodie Foster, como Clarice Starling, ofrece un rendimiento igualmente destacado. Su personaje es una heroína realista y profundamente humana que batalla contra las adversidades de un ambiente predominantemente masculino, al tiempo que se enfrenta a sus propios demonios internos. Jonathan Demme dirige la película con un gran sentido del estilo y la atmósfera. Las escenas en las que Starling y Lecter interactúan, en particular, están llenas de tensión y claustrofobia. La cinematografía, el montaje y la banda sonora crean una atmósfera densa y opresiva que sumerge al espectador en la narrativa. Sin embargo, la película no está exenta de críticas y controversias. Una de las críticas más prominentes es su representación del personaje de Buffalo Bill. Algunos argumentan que la película refuerza los estereotipos negativos sobre la comunidad transgénero, al presentar a Buffalo Bill como un individuo con una identidad de género confundida que comete actos violentos. A pesar de que la película y la novela en la que se basa afirman que Buffalo Bill no es realmente transgénero, la caracterización ha sido criticada por su potencial de generar malentendidos y prejuicios. Por otro lado, también se ha señalado que la representación de la violencia y la misoginia es problemática. Aunque estas representaciones pueden ser vistas como una crítica al maltrato y a la objetivación de las mujeres, algunos argumentan que la película no hace lo suficiente para desafiar estas ideas, y que de hecho las refuerza mediante la constante victimización de las mujeres. En conclusión, El silencio de los inocentes es una película fundamental en la historia del cine que combina actuaciones magistrales, una dirección eficaz y una historia intensa y aterradora. Sin embargo, sus representaciones de género y violencia merecen ser examinadas críticamente. A pesar de estas controversias, la película ofrece una mirada fascinante a la psicología de sus personajes y a la naturaleza del mal, y continúa siendo relevante y cautivadora más de 3 décadas después de su lanzamiento. El silencio de los inocentes es una película profundamente psicológica, que ofrece abundante material para un análisis desde la perspectiva del psicoanálisis. Hannibal Lecter. Desde la perspectiva psicoanalítica, Hannibal Lecter representa la personificación de la parte oscura y reprimida de la psique, el id. A pesar de su naturaleza violenta y caníbal, Lecter es presentado como un individuo altamente inteligente y cultivado, un psiquiatra experto que es, irónicamente, un maestro en entender la mente humana. Sin embargo,
Su id domina su yo, y él actúa de acuerdo a sus impulsos violentos y primarios sin restricción alguna del superyo, es decir, sin una estructura moral interna que limite sus acciones. Clarice Starling. Starling, en contraste, representa el yo y el superyo. Su yo es evidente en su constante lucha por mantener el equilibrio entre sus deberes profesionales, el superyo, y sus miedos y traumas internos, el id. Durante toda la película, se la ve luchando con los recuerdos de su infancia y la muerte temprana de su padre, lo que indica una fijación en la etapa de desarrollo freudiana conocida como el complejo de Edipo. Su interacción con Lecter puede interpretarse como una forma de enfrentarse a sus propios miedos y traumas y alcanzar un mayor autoconocimiento. Buffalo Bill. Bill es otro personaje que parece estar dominado por su id. Su deseo de cambiar de género, aunque malinterpretado y tergiversado, puede verse como una manifestación de su lucha con su propia identidad, un reflejo de la teoría freudiana de que nuestra identidad de género se forma durante la fase fálica. Sin embargo, a diferencia de Lecter, Bill parece ser más un producto de su entorno traumático y abusivo, que resulta en una personalidad desordenada y violenta. La interacción de Starling y Lecter. El diálogo entre Starling y Lecter se puede interpretar como un tipo de terapia psicoanalítica, en la que Lecter actúa como el terapeuta y Starling como la paciente. Lecter se adentra en la psique de Starling, forzándola a enfrentar sus miedos y traumas pasados. A cambio, Lecter parece experimentar una especie de transferencia con Starling, un fenómeno en el que el paciente proyecta sentimientos inconscientes hacia el terapeuta. Esto se evidencia en el interés de Lecter por Starling y su eventual ayuda para capturar a Buffalo Bill. En resumen, El silencio de los inocentes ofrece una rica exploración de los rincones oscuros de la psique humana a través de la lente del psicoanálisis, revelando personajes complejos y perturbadores cuyas motivaciones y acciones están profundamente arraigadas en sus traumas pasados y deseos reprimidos. El silencio de los inocentes ofrece una visión fascinante de la psicología de sus personajes y desde una perspectiva cognitivo-conductual. Los comportamientos y los procesos mentales de los personajes pueden ser analizados de la siguiente manera. Hannibal Lecter. Lecter puede ser visto como un ejemplo extremo de aprendizaje social y condicionamiento. Como psiquiatra, Lecter ha adquirido un profundo conocimiento de la conducta humana y la psicología, y lo utiliza para manipular a las personas que le rodean. Su comportamiento violento, como el canibalismo, es un comportamiento aprendido, posiblemente a través del refuerzo negativo, la eliminación de un estímulo aversivo, como el hambre o la frustración, mediante la comisión de violencia. Clarice Starling. Starling muestra características de un fuerte autocontrol y determinación, lo que la teoría cognitivo-conductual atribuiría a una autoeficacia elevada, y un refuerzo positivo continuo de su comportamiento a lo largo de su carrera en el FBI. Sin embargo, también se enfrenta a pensamientos intrusivos y ansiedad, posiblemente derivados de un trastorno de estrés postraumático relacionado con su infancia difícil. A lo largo de la película, se puede ver a Starling empleando diversas estrategias de afrontamiento, como la concentración en sus objetivos profesionales y la confrontación directa de sus miedos. Buffalo Bill. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, Buffalo Bill es un ejemplo de desorden de identidad y autoimagen distorsionada. Su deseo de cambiar de género, aunque mal interpretado, puede ser visto como un intento de resolver su disforia de género. Su comportamiento violento podría ser el resultado de un condicionamiento negativo, en el que ha aprendido que la violencia le proporciona un alivio temporal de su angustia emocional. La interacción de Starling y Lecter. Starling y Lecter tienen una relación que recuerda a la de un terapeuta y un paciente en la terapia cognitivo-conductual. Lecter desafía las creencias y pensamientos de Starling, forzándola a confrontar sus miedos y traumas pasados. A cambio, Starling proporciona a Lecter estímulos mentales y emocionales que parecen ser recompensas para su comportamiento cooperativo. En resumen, desde una perspectiva cognitivo-conductual, El silencio de los inocentes ofrece una exploración rica y matizada de la psicología humana, proporcionando una visión detallada de cómo las experiencias pasadas, los patrones de pensamiento y los comportamientos aprendidos pueden influir en la conducta de los individuos. Desde la perspectiva de la teoría sistémica, El silencio de los inocentes ofrece una visión intrigante de la interconexión y la interdependencia entre sus personajes principales y los sistemas en los que operan. Hannibal Lecter. En términos sistémicos,
Lecter se presenta como una anomalía. Como un psiquiatra que se ha convertido en un criminal violento, Lecter opera fuera de las normas y expectativas de los sistemas en los que ha participado, el sistema de salud mental, el sistema legal y la sociedad en general. Sin embargo, es precisamente esta ruptura de las normas del sistema lo que le permite tener un impacto tan significativo en los otros personajes, y en la trama general de la película. Clarice Starling. Clarice se enfrenta al desafío de navegar por varios sistemas a la vez, el sistema predominantemente masculino del FBI, el sistema legal, y su relación con Lecter, que se convierte en un sistema en sí mismo. A lo largo de la película, Starling lucha por mantener su integridad y autenticidad mientras se adapta y responde a las demandas y expectativas de estos sistemas. Su relación con Lecter puede verse como un sistema de intercambio de poder e información, en el que cada uno influye en el comportamiento y el desarrollo del otro. Buffalo Bill. Como con Lecter, Buffalo Bill se encuentra en los márgenes del sistema social debido a su comportamiento violento y perturbado. Su conducta y su deseo de cambiar de género, aunque mal interpretados y representados, pueden ser vistos como una reacción a su exclusión del sistema social y su lucha por encajar. Interacción entre los personajes. Desde una perspectiva sistémica, las interacciones entre Starling, Lecter y Buffalo Bill pueden verse como la creación de un nuevo sistema en sí mismo, uno en el que cada uno desempeña un papel integral y tiene un impacto significativo en los demás. A través de sus interacciones, cada personaje provoca cambios en los demás, lo que a su vez impulsa la trama de la película y lleva a su desenlace final. En resumen, desde la perspectiva de la teoría sistémica, El silencio de los inocentes presenta una visión compleja de la interconexión e interdependencia entre los personajes y los sistemas en los que operan. Esta interdependencia no solo influye en el comportamiento y el desarrollo de los personajes, sino que también es fundamental para la trama y el impacto de la película. Desde la perspectiva de la psicología del desarrollo, los personajes del silencio de los inocentes presentan diferentes trayectorias de desarrollo que moldean su comportamiento y su interacción con los demás. Hannibal Lecter. La historia de Lecter es en gran parte desconocida en El silencio de los inocentes, pero sabemos que es un psiquiatra altamente inteligente y un asesino en serie. Esto sugiere una serie de posibilidades para su desarrollo. Su capacidad para manipular a los demás y su falta de remordimiento son características de la psicopatía, que a menudo se asocia con problemas en el desarrollo temprano, como la falta de apego seguro o el abuso. Clarice Starling. El personaje de Starling está fuertemente influenciado por su pasado. Su padre era un alguacil que murió cuando ella era joven, lo que la llevó a un orfanato y luego a una granja de ovejas, donde fue traumatizada por el matadero. A lo largo de la película, Starling muestra un fuerte deseo de salvar a los inocentes, lo que puede estar motivado por su experiencia temprana de impotencia. También es consciente de las expectativas de género, y lucha por su lugar en el dominio masculino del FBI, una indicación de su desarrollo de género y su conciencia social. Buffalo Bill. Jamie Gumb. Bill presenta una historia de desarrollo más compleja. Se revela que fue abandonado por su madre y luego adoptado, lo que pudo haber afectado su desarrollo emocional y social. Su deseo de cambiar de género, aunque problemático en la forma en que se representa, podría ser una indicación de la disforia de género, lo que sugiere un conflicto en su desarrollo de identidad de género. Interacción de los personajes. En la interacción entre Starling y Lecter, vemos una dinámica en la que Starling se ve obligada a confrontar y procesar su trauma de la infancia. Este proceso de confrontación y reflexión puede verse como un aspecto crucial de su desarrollo emocional y psicológico. En su interacción con Bill, Starling se enfrenta a su miedo y muestra una increíble resiliencia y determinación, lo que habla de su crecimiento y desarrollo personal a lo largo de la película. En resumen, la película El silencio de los inocentes ofrece una rica exploración de cómo las experiencias de desarrollo de los personajes influyen en su comportamiento, sus relaciones y su desarrollo emocional y psicológico. El silencio de los inocentes, dirigida por Jonathan Demme, es una obra maestra cinematográfica que combina el suspense y el drama para ofrecer una historia profundamente inquietante y emocionalmente cautivadora. La película se centra en la compleja interacción entre la agente del FBI Clarice Starling, el brillante pero peligroso Dr. Hannibal Lecter, y el asesino en serie Buffalo Bill. En el núcleo de este thriller se encuentran intensas exploraciones de la psicología humana,
que ofrecen valiosos conocimientos sobre los personajes y sus acciones. En este análisis, hemos examinado la película y sus personajes principales desde varias perspectivas teóricas psicológicas, incluyendo el psicoanálisis, la teoría cognitivo-conductual, la teoría sistémica y la psicología del desarrollo. Desde una perspectiva psicoanalítica, se sugirió que cada uno de los personajes principales lucha con sus propios conflictos internos que son moldeados por sus experiencias pasadas y sus impulsos inconscientes. El Dr. Lecter, a pesar de su peligrosidad, presenta una sofisticación que se basa en la habilidad psicoanalítica de la interpretación y la penetración en la mente humana. Clarice Starling, por otro lado, enfrenta sus miedos e inseguridades profundamente arraigados mientras lucha por afirmarse en el campo predominantemente masculino del FBI. Buffalo Bill muestra una disociación entre su identidad y su yo corporal, lo que le lleva a actuar de formas extremadamente destructivas. La teoría cognitivo-conductual destaca cómo los comportamientos de los personajes están influenciados por sus procesos cognitivos. Lecter manipula a los que le rodean a través de su comprensión de los patrones de pensamiento humano. Starling muestra resiliencia y autoeficacia, utilizando estrategias de afrontamiento para lidiar con su estrés y ansiedad. Buffalo Bill, por otro lado, revela una autoimagen distorsionada y un comportamiento violento como resultado del condicionamiento negativo. Desde la perspectiva sistémica, la interacción entre los personajes y los sistemas en los que operan juega un papel crucial en la película. La película revela cómo cada personaje influye en el comportamiento y el desarrollo de los demás, y cómo estos cambios conducen a la trama y el desenlace final de la película. Finalmente, la psicología del desarrollo proporciona una lente para entender cómo las experiencias tempranas de los personajes y sus trayectorias de desarrollo han moldeado su comportamiento y sus interacciones con los demás. En resumen, El silencio de los inocentes es un estudio de personajes complejo y matizado que aborda profundamente la psicología humana. La película va más allá del simple entretenimiento para proporcionar una exploración en profundidad de la interacción entre el comportamiento, las experiencias pasadas, el desarrollo personal y las influencias sociales. A través de este análisis, queda claro que la comprensión de la psicología juega un papel vital en la apreciación y comprensión de esta película, y en un sentido más amplio, de cualquier obra de arte cinematográfica. Ayúdanos a seguir, suscríbete y dale me gusta. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.